Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios por medio de esta red social, sintiéndonos más iglesia por medio de estas formas nuevas de comunicación y en especial también hermanos buscando la manera de ser cada día más cercanos al Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Hoy te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que vamos a compartir nos ayude a crecer en espíritu, en alma y en cuerpo también, Padre Santo, para que podamos, Señor, cada día estar más cerca de ti en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy voy a comentarles una palabra que es muy conocida, que a mí me gusta mucho y la verdad es que muchas veces es utilizada de una forma bien interesante en las iglesias. Y esto es lo que está en Efesios 6, del 13 al 18, que tiene que ver con la armadura de Dios. Y les comento esto porque muchas veces nosotros, efectivamente, y siguiendo el tema que hemos venido tratando en las prédicas anteriores de los domingos, a veces nosotros todo lo manejamos en una religiosidad, todo lo volvemos como una tradición o una historia, y a veces también somos muy imaginativos, ¿verdad? Y entonces cuando hablan de la armadura de Dios, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos una coraza, sí, ¿verdad? Nos imaginamos un escudo como el tiempo de los romanos y una espada, ¿verdad? Que la blandimos, o sea, prácticamente como un juego video, ¿verdad? Así de sencillo. Pero lo cierto del caso es que obviamente eso pasa, o sea, nosotros estos ejemplos que pone Pablo, que Dios pone en el corazón de Pablo para que él escribiera aquí en Efesios, nos hace pensar muchas cosas, pero lo más importante es que nos habla de cómo debe conducirse un cristiano en la vida. Y yo creo que tal vez ese es el punto bien vacilón, ¿verdad? Que nosotros a veces no profundizamos en lo que dice colocarse la armadura, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra ahí que es para resistir el día malo, ¿verdad? Y vamos a leerlo, pero sí es muy importante hacer esa salvedad porque es una palabra muy rica, muy llena de enseñanzas y bueno, vamos a leerla. Efesios 6 del 13 al 18 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermosa la palabra, hermanos, la verdad que sí, uno se emociona solo de escucharla, uno se siente como un guerrero, ¿verdad? Y la verdad es que sí, es que nosotros somos la iglesia de Dios, somos los guerreros de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que luchar esta batalla, la dura batalla que vivimos, una batalla de fe, ¿verdad? Una batalla de fe, una batalla espiritual. Y esto es muy importante, pero ¿qué significa? Porque nosotros inmediatamente cuando hablamos de batallas, nos imaginamos un ejército contra un ejército peleando en un campo de batalla, ¿verdad? Donde hay infantería, donde hay caballos, donde hay armamentos de diferentes tecnologías y entonces eso es lo que vemos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos imaginamos, como en una película, hermanos y hermanas. Pero la realidad es que así no funciona la vida en Cristo, así no fue la vida en Cristo. Y así precisamente como nosotros no la imaginamos, ¿verdad? En esas batallas crueles es como muchas veces el pueblo judío en el tiempo de Jesucristo esperaba también al Mesías, un Mesías libertador con una espada de fuego, ¿verdad? Que fuera cortando todos los pueblos que se oponían al pueblo de Israel. Y bueno, vaya sorpresa, ¿verdad? Que definitivamente él vino a explicarnos que eso no era de esa forma y que el reino de los cielos está pronto a llegar, ¿verdad? Y que el fondo no es de este mundo, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte de ver el simbolismo, pero lo que significa en nosotros, ¿verdad? Cómo debe operar un hermano cristiano. Por eso, hermanos, cuando habla de ceñir en
en el versículo 14 habla de ceñir vuestros lomos. En realidad, si nosotros nos vamos a entender qué significa esto, usualmente lo podemos poner en términos de ceñir es apretar, ¿verdad? Y los lomos es cuando hablamos de la espalda. Nosotros los ticos decimos esto, apretarnos la faja, socarnos la faja ya cuando es más pachuquillos, ¿verdad? O sea, aquí cuando dice socarnos la faja con la verdad, o sea, y esos términos nosotros ¿para qué lo usamos? Lo usamos para el tema del trabajo, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros hacemos nuestras labores diarias, la forma en que actuamos, de tanto en el campo físico, emocional y espiritual, ¿verdad? Porque recordemos que siempre la palabra va a los tres sentidos. Y aquí por eso nos habla de estar operando o trabajando con la verdad, ¿verdad? Esforzarnos al máximo para mantenernos en el camino de la verdad, hermanos y hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Muy importante, eso es Jesucristo. Y esto nos cuesta un montón, hermanos y hermanas, porque el mundo nos llama a un mundo de apariencias, ¿verdad? O sea, de que somos el mejor papá, somos la mejor mamá, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor trabajador, el mejor empleador o la empleadora, el mejor político. Sí, también hasta eso, ¿verdad? Y ese es el mensaje que vendemos, sí, es que voten por mí porque yo soy el mejor político y yo sí soy bueno, yo no robo y bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre esa es la apariencia, lo que el mundo nos pone, ¿verdad? Inclusive ustedes ven eh, los anuncios de televisión, que vienen personas que hasta tienen que ser controlada la imagen con programas, digamos, informáticos para que quitar imperfecciones, ¿verdad? Creemos que las personas son perfectas y es perfecto solo Dios, ¿verdad? Y entonces vivimos en ese mundo. Es más, a veces en cosas muy pequeñas, ¿sí? Y voy a ponerles un ejemplo de algo que conmigo ha sido toda una historia y con mi esposa Laura, porque en el fondo a veces uno no quiere quedar mal, ¿verdad? Y entonces siempre que ella me llamaba, decía, amor, ¿dónde estás? Yo le decía, ya casi voy llegando donde estás, ya casi voy llegando, ¿verdad? Y ni siquiera me había montado al carro yo, por ejemplo, para ir a buscarla, ¿verdad? Y bueno, y más de una vez llegaba ya encontraba a mi esposa con unos ojotes así de enojada, porque ese ya casi se transformó en media hora y a veces hasta una hora, hermanos y hermanas. Imagínense cómo estaba mi señora de brava, ¿verdad? Esa parte, ¿por qué? Porque nos cuesta decir, hey, estoy atrasado, cometí un error, la verdad es que fue imprudente, no calculé el tiempo, ¿verdad? Y no, entonces más bien generar una expectativa que al final de cuentas se vuelve más bien en una bola de nieve porque se vuelve más grande. Entonces, si se iba a enojar mi esposa, obviamente una hora después iba a estar mucho más enojada, ¿verdad? Entonces eso nos cuesta, hermanos y hermanas, porque en el fondo lo más correcto era decir voy tarde y ya está, y me equivoqué, perdón. Y eso sí, como dice Jesús, no peques más, ¿verdad? Entonces, ya, y es tratar de que la próxima calcular bien el tiempo, no comprometerse con algo que usted no pueda cumplir, ¿verdad? Eso es trabajar con la verdad, no generar falsas expectativas, hermanos. Y eso pasa, a veces mentimos en los currículos cuando vamos a un trabajo y decimos que hablamos inglés y con costos podemos decir hello, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, nosotros creamos falsas expectativas. Vamos a marcar con la novia, ¿verdad? O con el novio y al fin de cuentas nos vestimos de la mejor manera, inclusive hasta nos bañamos y ya después de casados, ya y son las 10 de la mañana no se han querido meter al baño. O sea, vivimos de falsas expectativas, ¿verdad? Y eso nos genera desconfianza. No solamente desconfianza con las personas que viven con nosotros, sino nosotros mismos desconfiamos de los demás porque nosotros mismos no somos personas de confiar. Es una situación muy compleja, hermanos, y esto es lo que está hablando. O sea, nosotros lo que hagamos, tratemos de hacerlo bien, tratemos de hacerlo, no mentir, no generar expectativas que no lo son. Y por eso, y por eso cuando la misma palabra habla de que todos estos esfuerzos y sacrificios que nosotros hacemos deben de estar ubicados en la verdad, por eso es que el punto también nos habla de vivir en justicia. Nos dice, protegido con la coraza de justicia, ¿verdad? Coraza es exactamente lo que se ponen en los guerreros, ¿verdad? Para cubrir todo lo que es el tórax, o sea, el cuerpo, la espalda y el pecho, ¿verdad?
y básicamente donde está el corazón, donde está ese esfuerzo que hacemos y por supuesto ser justos. Dile al justo que le irá bien, comerá el fruto de sus manos. En un inicio ser justo no es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que a veces nosotros queremos dejarnos un poquito más, ¿verdad? O queremos pues no trabajar tanto o ganar mucho, ¿verdad? Y trabajar menos. De hecho, ustedes escuchan hasta ciertas programas, digamos, comerciales, inclusive algunas estrategias comerciales que andan por ahí en la calle, que entonces dice, trabaje poco y gane mucho, ¿verdad? O sea, haga un menor esfuerzo y gane bastante. Y viva un sueño de vida, o sea, donde usted gana demasiado y no hizo mucho esfuerzo. Y eso pasa hasta con el tema del narcotráfico, hermanos, hermanas. Es la misma historia, es querer ganar dinero de una manera que no sea tan difícil, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, un trabajo como tal, por más sencillo que sea, implica una serie de esfuerzos para poder llegarlo a hacer. O sea, una persona que es un maestro de obras tiene que haber pasado primero por ser peón, después media cuchara, después ahí va a operario y ahí en adelante. O sea, uno es un proceso siempre, lo que uno va generando para tener un mejor puesto, una mejor condición, ¿verdad? Obviamente es un esfuerzo, ¿verdad? Y eso a veces es un tema que tiene que ver también con la justicia, cómo yo opero con la persona. Yo soy justo con mi esposa, con mi esposo, en la forma en que yo gano el dinero o la forma como yo me comporto con los deberes de la casa o inclusive mi relación con los hijos y las hijas. O sea, esa parte es muy importante. O sea, no solamente verlo en términos laborales, sino también emocionalmente. Nosotros cómo estamos, nuestra relación con nuestros padres, realmente nos preocupamos por ellos o no, porque es una obligación nuestra, nuestros padres también, con nuestros hermanos y hermanas también, ¿verdad? Entonces, es un tema que la justicia es darle a las personas lo que se merecen, ¿verdad? Lo que se merecen. Y eso entonces, por eso el Señor tanto amonesta, ¿verdad? Que le darás el salario justo del jornal al trabajador, ¿verdad? Toda esa parte que usted lo ven en la Biblia montones de veces, donde realmente la, la palabra nos manda a esas cuestiones y nosotros a veces la olvidamos. En el 15 dice, calzando los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, ¿verdad? Importantísimo también. Apresto significa disposición y los pies significa el rumbo hacia donde vamos, hermanos y hermanas. Por eso debe haber una disposición nuestra, en verdad, de seguir el camino. ¿Cuál camino? Jesús, ¿verdad? Las buenas nuevas de paz, sin remordimientos, sino hacia adelante a pesar de los obstáculos. Ni iras ni contiendas. Es mi decisión, hermanos y hermanas, no la de nadie más. Inclusive a nadie se le debe obligar a creer en lo que yo creo, que también eso pasa. Y muchas veces nosotros más bien, en lugar de tener paz como cristianos, pasamos en una pura agarradera porque yo pienso de esta forma y ojalá que la iglesia fuera de esta forma y es que el pastor realmente le hace falta hacer estos cambios y la iglesia merece esto y nosotros realmente empezamos a generar un montón de situaciones y no vivimos en paz, vivimos más bien en tribulación estando en la palabra, hermanos y hermanas, cuando nosotros debemos simplemente seguir el camino, o sea, tranquilos. Bueno, que hay cosas que sí o que no. Bueno, eso siempre terminan en un punto muy importante que significa la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí terminamos de encontrar las respuestas a muchas cosas. Pero la religiosidad hay que apartarla completamente. Y aquí eso es lo que está hablando. Usted pone su caminar, su visión en Jesús, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Cuántas guerras han habido? Guerras santas, ¿verdad? Por Jerusalén, imagínate, un pedazo de tierra, cuánta gente ha muerto, ¿verdad? Muy doloroso. No es que estamos hablando mal de Jerusalén por nada, es una ciudad santa, pero lo cierto del caso es que tampoco, o sea, las diferentes guerras que se han hecho en el tiempo, y básicamente estoy seguro que ninguna estuvo Dios, ¿verdad? Porque, o sea, la realidad es que era una cuestión de hombre contra el hombre, ¿verdad? Ese no era el plan. Eh, También habla en el 16 que dice que especialmente toma el escudo de la fe. Muy importante el pasaje cuando le dice Jehová de los ejércitos a Abraham, yo soy tu escudo, ¿verdad? O sea, es un tema de fe. Y usted quiere sentir que el enemigo no pueda tocarte, es que la fe sea lo que lo mueva a uno. O sea, que el Espíritu Santo controle tus acciones, controle tu casa, controle
tu trabajo, todo el Espíritu Santo es muy importante, hermanos y hermanas. Por eso es que dicen que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? O sea, uno simplemente pone la fe en las escrituras, en Jesucristo y camina, hermanos, hermanos. Camina con el Evangelio de la paz, ¿verdad? Muy importante. A palabras necias, oídos sordos, dicen, ¿verdad? Entonces, muy importante, y nosotros simplemente ponemos nuestra fe en Jesucristo, en ese camino, y simplemente lo que nos parece, cuando alguien nos da un consejo, pues revisarlo contra la palabra, si realmente vale la pena seguirlo, escucharlo, por supuesto, y si es conveniente aplicarlo y si no caminar. El mundo siempre se estará burlando de nosotros, más ahora que más bien tratan de decir que las escrituras son simplemente un librillo más, ¿verdad? Y qué doloroso, ¿verdad? Por toda la sabiduría que él tiene. Otro punto muy importante, hermanos y hermanas, es en el 17, yelmo de la salvación, ¿verdad? El yelmo es un casco, ¿verdad? Que protege que nuestros pensamientos, o sea, y aquí es muy importante. Recordemos lo que a veces la palabra nos dice, ¿verdad? En Mateo 15, que dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. O sea, cómo nosotros lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos y procesamos en nuestro cerebro, cómo sale de nosotros, cómo reaccionamos, acción-reacción, ¿verdad? Más o menos la ley de Newton. Muy importante esta parte, cómo reaccionamos nosotros a las cosas que nos pasan en este mundo. Si realmente nosotros reaccionamos negativamente, si somos violentos, etcétera, etcétera, o tratamos siempre de ser conmesurados, de realmente estar en paz, ¿verdad? De entender muchas cosas y caminar a pesar de lo que nos esté pasando, del dolor que vivamos, porque tribulaciones vamos a vivir, esas son las pruebas, ¿verdad? Y hay que caminar, ¿verdad? Eh, Así es muy importante, porque realmente, al fin de cuentas, el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, porque efectivamente Jesús venció a Satanás en el desierto con palabra, hermanos. Así que nosotros tenemos que prepararnos para la buena batalla espiritual, ¿verdad? Y por último dice, no alejarnos de la convivencia espiritual con Dios. O sea, tener la oración siempre con nosotros, consultándole a Él en todo. A veces dicen, yo he escuchado esta frase, no meta a Dios en esto. ¿Cómo no meta a Dios en esto? Usted mete a Dios en todo, porque esto le pertenece a Él. O sea, Él es el Dios todopoderoso, en todo, por supuesto, en el trabajo, en la casa, en nuestras relaciones, en todo, hermanos y hermanas. O sea, realmente es importante que todos nosotros lleguemos a tener una relación con Él de tal manera que podamos contarle todo a Él, lo que está pasando. Y algo bien, bien importante que ahí también habla, ¿verdad? Es de estar orando también por los hermanos, ¿verdad? Y yo creo que esto también es importantísimo, el ponerse a orar, ¿verdad? Por los hermanos y hermanas que también están llegando o van a llegar, en el nombre de Jesús, lo declaramos, ¿verdad? Por todas esas personas que ustedes conocen, que en el corazón están deseando que encuentren la palabra y tal vez no la han encontrado todavía. Pero sí, lo más importante es que cuando usted ora por un hermano o por una hermana, y usted lo hace, usted empieza a tener una relación distinta con esa persona, porque usted va a empezar a entender qué es lo que pasa, porque las conductas de los seres humanos siempre tienen una causa de lo que está pasando, hermanos y hermanas. Si nosotros a veces tenemos personas en las iglesias que nos atacan, montones, hay personas que están en la iglesia, son hermanos nuestros, pero siempre están molestos con nosotros y uno a veces no lo entiende, ¿verdad? Y muchas veces es que tal vez han tenido una vida difícil y uno tiene que entenderlos también, entenderlas y más bien orar por ellos y en el fondo poco a poco el Señor va a ir cambiando todas esas actitudes y puede ser más bien hermanos, hermanos, que usted haya encontrado un amigo de verdad en el camino, ¿verdad? Pero esa perspectiva no podemos olvidarla, ¿verdad? Y ahí también aprender a perdonar y orar por las personas que nos hacen mal. Entre hermanos hagan mal, más oramos por ellos, hermanos y hermanas. La verdad es que uno tiene que liberarse de todas esas cargas. Eso es vivir en paz también, vivir en amor, vivir en coinonía, vivir alegres, hermanos. Y la vida, a pesar de todo, tenemos que vivirla con una mente positiva y echar para adelante. Esto es, esto es la armadura de Dios, hermanos. Esta es la armadura. Tener una forma de actuar distinta a lo que el mundo nos dice. Dejar la mentira. Vivir en justicia, hermanos, hermanos. Caminar siempre tranquilos, en paz, buscando al Señor. Dejar de estar en contiendas innecesarias. La verdad es que eso no vale la pena, hermanos y hermanas.
tener la fe puesta en el Señor y en su palabra, porque la única forma de amarlo es conocerlo y conocerlo solamente por la palabra, hermanos y hermanas. Y por supuesto ejercitando la oración, hermanos, ejercitando la oración. Ahí mismo Pablo después habla que también oren por él, por supuesto, en ese momento. Nosotros oramos por las autoridades, tenemos que orar hasta por las autoridades políticas, porque ellos también merecen misericordia, hermanos y hermanas. La verdad que así es. Entonces nosotros, en lugar de ser más bien piedra de tropiezo, deberíamos ser más bien parte del cambio, ¿verdad? Parte del cambio, muy importante. No es que nosotros vamos a cambiar, nos vamos a cambiar de bando, sino al contrario, es nosotros en nuestra convicción de que este es el camino que vale la pena, buscar que las personas también, por nuestro ejemplo, por nuestra forma de pensar y por nuestra forma de enfrentar los problemas, que para ellos sea una forma de crecer, de buscar del Señor también. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayude, Señor, a que la armadura tuya, Señor Padre Santo, siempre esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser mejores personas todos los días. Ayúdanos a cambiar actitudes negativas que tengamos, hermanos y hermanas. Ayúdanos siempre, Padre Santo, a hacer que tú te sientas cada día más orgulloso de lo que somos nosotros para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, hermanos. Chao.